Chicos, vamos a hablar de la guerra civil y cómo comenzó. Comienza en el 36 y termina en el 39. En ese golpe, que fue apoyado por la Iglesia, por partidos monárquicos, tradicionales, carlistas, hubo dos bandos. La zona sublevada, ¿vale? Por los nacionales, y el bando republicano, que está aquí de rojo. Como veis, la zona nacional, que está aquí en azul, se corresponde fundamentalmente con zonas agrícolas, ¿vale? Y la zona republicana coincide fundamentalmente con zonas donde había mucha industria, donde estaban las grandes ciudades. Destacar que en la zona sublevada hubo muchísima más unión y cohesión. Eso facilitó mucho que los nacionales pudieran conquistar y vencer en la guerra civil. ¿Por qué? Porque en el bando republicano había muchos enfrentamientos y no hubo cohesión. En esta guerra hubo una política supuesta de no intervención, un acuerdo de no intervención, que luego no se cumplió. Vamos a ver por qué. A la República le apoyó la Rusia soviética y comunista, gente a cambio de oro, y también le apoyaron un grupo muy importante de voluntarios que se llamaron la Brigada Internacional. Pero ¿quién apoyó a los rebeldes, a los nacionales? Pues la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler. Ese apoyo fue fundamental, muy, muy importante. ¿Cómo evoluciona la guerra? Pues la guerra evoluciona que en un principio la orientación del bando nacional era conquistar Madrid, pero fueron derrotados en estas dos batallas, la de los Jarama y de Guadalajara. Entonces, la orientación cambió y decidieron que era mucho más importante conquistar la zona norte, esta de aquí, porque en esa zona había industria, había fabricación de armamento y había recursos mineros. Conquistado esa zona, que además estaba aislada del resto de la zona republicana, como podéis ver, decidieron atacar la zona del Ebro y de Teruel y fragmentar la zona republicana en dos zonas. ¿Qué sucedió? Lo consiguieron. A partir de ahí, la caída de Madrid se produjo, se dividió la zona republicana en dos y la guerra fue mucho más fácil que la ganaran los nacionales. ¿Qué consecuencias tuvo esta guerra? Pues tuvo estas dos. Hambre y represión, lógicamente hambre porque todo estaba destinado a la guerra y alimentar a los soldados y el ejército, ¿vale? Y represión. ¿Cómo fue esa represión? En ambos bandos hubo lo que se llamó los paseillos, por gente que no coincidía con la ideología política supuestamente dominante en cada zona y se los llevaban en mitad de la noche o los sacaban de la cárcel y los mataban, ¿vale? ¿Qué pasa? Como lógicamente los nacionales fueron los que ganaron, pues la represión fue mucho más grande hacia la gente de izquierda. De hecho, todavía queda mucha gente enterrada en fosas comunes y hay una ley de memoria histórica que está intentando resolver eso. ¿Qué sucedió? Pues la gente, ante el miedo de ser represaliados, pues no les quedó más remedio que exiliarse o refugiarse. ¿Qué hizo mucha gente? Pues, por ejemplo, cruzar la frontera hacia Francia y quedarse allí. Eso va a ser luego muy importante porque ya veremos que muchas de estas personas que se refugiaron allí luego participaron en la Segunda Guerra Mundial. También hubo gente que tuvo un poco más de suerte o que tenían una condición social e intelectual que les permitió pues, que se les llamaran de países, pues, por ejemplo de México, de Estados Unidos, de otros países que los llamaron para que fueran allí a investigar o a dar clases, ¿vale? Bueno, pues chicos, terminamos esto y nos vemos en clase.